¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, aunque no son el único modelo de departamento que está ahí, fue el que yo creo que se llevó el ojo del público. Sí, se están ofreciendo departamentos de 39,95 metros cuadrados en lo que es la zona del predio Plaza Arcos en Zapopan, que fue un predio del municipio, fue propiedad municipal y se cedió a Tierra y Armonía con la contraprestación de que construyeran un museo. Por mucho tiempo se habló de que estos departamentos, este inmueble sería un museo, o esa fue como la imagen que se quiso dar, que sería solamente un museo, pero en realidad pues también tiene función de centro comercial y de vivienda de alta densidad, incluyendo unos departamentos que a varias personas les llamó la atención el precio, el tamaño y las condiciones, aparte de que la contraprestación del museo que se anunció como con bombo y platillo, es en realidad una parte muy, muy pequeña de lo que va a ser un proyecto mucho más grande. Oye, Andrés, pues desde hace varios años, cuando Pablo Lemus era el presidente municipal de Zapopan, hoy con licencia, presidente municipal de Guadalajara, pues empezó este tema, digamos, como un operativo hormiga para esos predios que eran públicos, pues se despojaron a los zapopanos de ese predio. El punto es, te despojan de tu legado y luego nos hacen estos departamentos minis. Pues uno se preguntaría como de qué se trata, y cuando además sabemos que Tierra y Armonía es una constructora que pertenece a familiares del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Y que también en ese marco, en ese mismo marco temporal, tuvieron transferencias de dinero a Pablo Lemus, ¿no? Que incluso en su declaración 3 de 3 fue algo que en el momento, cuando estaba haciendo campaña a Guadalajara, se anunció, ¿no? Se retomó el tema de que en su declaración 3 de 3 hubiera cobrado de Tierra y Armonía. Sí, es parte de una tendencia más general, no solamente en Zapopan, sino en el área metropolitana de Guadalajara, de ceder predios municipales y también a veces estatales, ¿no? Pero principalmente predios en posesión de los municipios para proyectos de capital privado, muchas veces con precios bajísimos, con precios irrisorios, o con contraprestaciones que, si bien existen, tampoco no es como que no se esté construyendo algo de museo ahí, se promueve esta idea de que la contraprestación es como un gran proyecto de infraestructura pública, cuando en realidad es solamente una contraprestación a cambio de una transacción que suele ser muy beneficiosa para los desarrolladores. Y estamos hablando también de temas como lo que estaba pasando en Iconia, ¿no? Ese es otro tema de un predio público que se usó de una manera similar, pero hay varios ejemplos en la ciudad. Incluso hay un historial largo de predios desincorporados de los municipios y que muchas veces han caído directamente a inmobiliarias, ¿no? Incluso, aunque eso es del proyecto desde el principio, eso es lo que se planteó con Ciudad Creativa Digital. En realidad son predios que el municipio consiguió, que el municipio expropió y que ahora se están vendiendo a inmobiliarias por menos de lo que cuesta el metro cuadrado en esa zona, ¿no? En realidad son precios blandos para las inmobiliarias, y los productos que resultan de ahí, los productos de vivienda, pues en realidad son productos de máxima utilidad para las inmobiliarias, son muy buenas propuestas para los inversionistas, pero en realidad no aportan a la sociedad, no son vivienda que realmente le esté apuntando a la población de Jalisco, a la población del área metropolitana de Guadalajara, porque primero no son vivienda que podamos pagar las personas, y segundo, muchas veces ni siquiera su diseño no son vivienda en la que podamos vivir. Algunos de estos espacios muy pequeños, no lo dice así el folleto, como a la mera sí lo decían los folletos de Ciudad Creativa Digital, pero están diseñados para que los compre un inversionista y los ofrezca para rentas de corta estancia. En realidad son más como cuartos de hotel que una vivienda permanente para que alguien la habite. Andrés, parenos por partes y justo derivar en esto que se define como viviendas en rezago, particularmente por las características que presenta. ¿Esta cesión de terrenos tiene sustento legal?
Esa es una pregunta muy complicada. Yo no soy abogado, pero lo que sí les puedo comentar es, en su momento hubo un proceso para intentar impugnar la sesión. Se hizo una denuncia con la Procuraduría de Desarrollo Urbano, con la Prodeur. Al final la Prodeur determinó que todo estaba en orden. El tipo de construcción que se estaba haciendo, eso es algo que los vecinos se organizaron como para denunciarlo. Decían que arquitectónicamente no entraba dentro de lo que estaba permitido en el centro histórico de Zapopan, que tenía que armonizarse. Y lo que pasó es que se cambió la definición del centro histórico de Zapopan, ¿no? Una vez en sesión de cabildo, pues redefinieron que era el centro histórico y ya como que convenientemente ya se podía construir ese tipo de edificio, pero en realidad desde un inicio no tendría que haber pasado. Otra cosa que han llamado a cuestionar varios personas más expertas, por ejemplo, en auditoría, en temas como de derecho administrativo, pues han llamado a cuestionar si era realmente un conflicto de interés lo que estaba pasando, si el entonces presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, había recibido pagos de la misma compañía y si había una relación como familiar con el partido. En realidad, en lo que yo he visto, en lo que yo he podido leer, no he encontrado algo que yo pudiera decir, esto es a todas luces ilegal, ¿no? Solamente sí ha habido como varias denuncias de tanto de vecinos como de colectivos como de expertos que dicen este desarrollo debería de investigarse, ¿no? Hay una denuncia entre la Fiscalía Anticorrupción y no tengo información de en qué estado está esa denuncia, pero sí tengo entendido que hubo una denuncia en algún momento por la cesión del predio. Lo dices, convenientemente se aprobó, pues claro, hubo un mayoriteo en ese momento. Hay que decir que las poquitas voces en Cabildo se opusieron en su momento, Irán Torres, si mal no recuerdo, hace unos días todavía Alejandro Puerto haciendo señalamientos pues fuertes, porque hablamos, aunque fue legal, es un despojo a la población, digan lo que digan. Y a cambio les ofrecían a los vecinos, miren, vamos a traer, lo digo porque así me lo dijo un arquitecto, ahorita recuerdo su nombre, se me escapa, ahorita voy a recordar, para darnos un museíto. Pero si ahí tenemos el MAS a 2 cuadras, ¿no? Sí, es parte de esta iniciativa como del Distrito de Museos y es un museo en realidad bastante pequeño. Sí es una contraprestación, o sea, tampoco es como que no exista, sí va a haber más piso de museo, pero en realidad es lo que denuncian los vecinos, lo que denuncian las personas que estamos viendo esto, es como la proporcionalidad, ¿no? O sea, les estás dando uno de los predios probablemente más valiosos que puede tener el municipio de Zapopan, y a cambio esa contraprestación en realidad no es como muy proporcional al tamaño del beneficio privado que recibe la inmobiliaria y tampoco de la afectación pública. Los vecinos en su momento se organizaron y llevaron todo el proceso. En ese entonces participaba el exregidor Irán. Intentaron llevar a cabo un proceso de participación pública para, por medio de las leyes de participación ciudadana, obligar a que se hiciera una consulta y que en esta consulta lo que ellos están pidiendo, están haciendo la petición por toda la vía legal de que se hiciera un parque. Y en su momento pues, el ayuntamiento les dijo simplemente que no. Esto fue algo también que hace algo de eco o espejo con el proceso de Iconia, con el proceso en el Cerro del Cuatro también. Ha habido varios intentos de llamar a una consulta pública por vía legal y en general los ayuntamientos no lo han permitido, no han accedido. Y en ese momento no tuvo éxito. Y sí, ahora también Puerto como regidor ha estado hablando de este tema, pero sí, justamente hay una contraprestación que sí es real, pero lo que se cuestiona desde la sociedad y sobre todo desde los vecinos es si es proporcional al tamaño de afectaciones que también tiene, ¿no? A los vecinos les preocupa las afectaciones de movilidad, les preocupa las afectaciones que pueda tener, por ejemplo, en servicios públicos, en agua, en cargas de agua, en electricidad. Sí les preocupa qué efectos pueda tener sobre los precios de la renta, aunque también como muchos son propietarios de sus viviendas, algo que también pasa en algunas zonas de la ciudad, pues no les importa igual que algunos otros temas. Pero, por ejemplo, con el estadio de los Charros también fue algo que ellos lo recuerdan
y lo denunciaron, y por eso también inició la denuncia con Prodeur, porque dijeron, a ver, esta contraprestación es muy pequeña para el tamaño del golpe que nos representa esto como comunidad. En este trabajo periodístico que vienen realizando en Zona Docs, y tú en particular en el seguimiento de estos temas, con esta descripción de viviendas en rezago, departamentos de 39.5 metros cuadrados, a ver, ¿qué tanto salen de los estándares que deberían de cubrir y que inclusive diferentes leyes y reglamentos contemplan? Ese es uno de los puntos interesantes de estos departamentos, al menos los más pequeños, que no todos, hay varios tipos, pero los más pequeños sí están rayando en lo que ya podríamos llegar a cuestionarnos a nivel federal si está armonizado con el Código de Edificación de Vivienda o si pudiera considerarse vivienda en rezago. Hay un tema muy específico con el tema de vivienda en rezago, que es que por cuestiones de salud, por cuestiones de inocuidad de los alimentos, por cuestiones de derecho a la vivienda y temas también muy cualitativos, en algunos momentos sí, en algunos momentos no se ha tomado como requerimiento que la cocina sea un cuarto separado por sí solo. Y en el departamento, particularmente en el tipo A1-A, y creo que también en el tipo A, que son los más pequeños, el primero que menciono es el de 39.95 metros cuadrados. En esos, la cocina y el dormitorio están en un solo cuarto. Entonces, dependiendo del momento en el que le preguntemos a Sedatu, si es la Secretaría de Desarrollo Agrario Urbano Territorial, si le preguntamos en 2015, eso se consideraba un indicador de rezago. No en todos los reportes de rezago en la vivienda se ha considerado eso como un indicador de rezago, pero sí es como una estadística clave. Por una cuestión de inocuidad en los alimentos y por una cuestión de salud ante, por ejemplo, emisiones de gas cuando estás quemando cuando estás quemando gas en una hornilla. Entonces, sí, algunos de los departamentos que se van a vender a precios de lujo por la zona y por el tipo de proyecto, en realidad estaríamos hablando que pudieran considerarse vivienda insuficiente o vivienda en rezago, por esa cuestión muy específica del tamaño y de la separación de cuartos. Es una cuestión como medio técnica, pero si lo bajamos como a ras de piso, la verdad es que da un poco de risa que en un espacio, en un predio que fue público, se esté construyendo vivienda como parte de una sesión y que esta vivienda sea inadecuada y que pueda caer quizás en una categoría de rezago por sus características. Así es. Ya recordé el nombre del arquitecto Juan Ignacio Castiello, hizo unas críticas muy fuertes en su momento. Oye, Andrés, el daño está hecho, el despojo está hecho, el mal está ahí y puede crecer. La pregunta es, ¿qué se puede hacer para evitar pues, que el impacto sea descomunal, que sea mayor? Varias cosas. Es una pregunta muy difícil, porque a veces, al menos en este caso en particular, con lo que yo conozco de derecho, probablemente sí es demasiado tarde, porque ya se intentaron a tomar acciones y la verdad es que el proyecto está muy avanzado, es muy difícil que se eche para atrás. Sí, Juan Ignacio Castiello era de los que llevaban como la organización vecinal para promover el parque y una de las cosas que hicieron fue que incluso diseñaron como pro bono el parque, ¿no? Hicieron un diseño de parque y como hicieron un plano de cómo sería el parque. Querían poner una biblioteca como en un sótano dentro del parque, una biblioteca pública, y eso era lo que querían llevar a consulta. La consulta que nunca se celebró legalmente, ¿no? Y que el ayuntamiento realmente nunca quiso reconocer. ¿Qué se puede hacer con este predio en particular? Casi seguro es demasiado tarde, pero no es el único predio de propiedad municipal. Acá algo que si alguien quiere entrar en este tema y que está preocupado por lo que está pasando, particularmente en Zapopan, se acaban de aprobar los planes parciales de Zapopan que dicen qué se puede construir y qué no se puede construir en cada lote específico del municipio de Zapopan. Y fue un cambio de la noche a la mañana, se promulgaron más o menos cuando nadie lo estaba esperando y aún no sabemos la cantidad de cosas que cambiaron y la cantidad de permisos que se van a dar con esos planes parciales. Uno de los cambios importantes fue, por ejemplo, que le quitaron zonas de protección ambiental al bosque del Mixtiquil. Entonces, si alguien quiere evitar que pase un despojo,
y me preguntan qué se puede hacer, yo diría que en ese nuevo plan parcial probablemente es donde está la clave para ver dónde están los despojos futuros, dónde se está planeando lo que sigue. Entonces les diría, es importante como inteligencia colectiva y en comunidad analizar esos planes parciales para ver todo lo que cambió. Andrés de la Peña, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, te agradecemos muchísimo, y para quienes estamos en defensa de la tierra, de nuestro territorio, que algunas cosas ya no se pueden hacer, pero otras sí podemos evitar, como ya lo viene señalando, pues nos resta decir, nos vemos en las urnas para que se acuerden de nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes en el programa el día de hoy. Igualmente, hasta muy pronto.